Hoy vamos a hablar de lucha libre, parece. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Horas Extras. Y tenemos un invitado especial a quien próximamente le presentaremos. Esta vez conversaremos de temas importantes, pero uno en especial, y es de las estafas que se han dado en este país. Sin duda podemos analizar a estas desde sus distintas perspectivas y cada una de las que en la vida diaria de nosotros ha influido y nos ha llamado la atención. A lo mejor tú o quienes nos siguen hayan sido en algún momento víctimas de estas estafas. Pues hoy vamos a analizarlas con un invitado especial. Haga los honores, por favor, ya que está introduciendo Maestro Elván. Y es que tenemos en este programa a un invitado que viene desde el más allá de la migración. Y ha vuelto con nosotros el señor Nino Casanelo. Yo pensaba... Dígale que aplauda, pues dígale que aplauda. Yo pensaba que era el santo y estoy decepcionado porque si no hay santo... soy el santo. El día de mañana. ¡Que viva el santo! Solo para constancia, esto se está grabando el 14 de agosto del 2024. El día de mañana nacieron Napoleón Bonaparte, Belinda la cantante y su servilleta. Y Nino Casanelo. Y también nació Santiago de Quito, ciudad que se convertiría en Santiago de Guayaquil en su momento en la meseta del Iribamba. Pero ¿sabe qué? Si es que hay santo al final, ¿En la meseta de dónde está mi arroz con pollo? ¿Dónde está Yo no le puedo dar ese el huevo respuesta. falticón? Oiga, ¿Qué pasó, doctor? usted ¿Dónde está el sándwich de atún? César en una semana? quiere arroz con ¿Qué pollo. pasó? Pero yo quiero Mira, la yo no, fiesta del santo. ¿Dónde está Tico Tico? yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo de los Casi cumpleaños. está en la asamblea. No, Casi. encabezó las listas del Partido Socialista, porque si Lenin Ilich Ulyanov, no Moreno Garcés, le ofreció al pueblo paz, pan y tierra, el señor Tico Tico le ofreció eso y la risa también. Bueno, vemos puros payasos ahora también en la lista. Algunos payasos en la lista, ¿no? digas eso. Algunos he Te dicho, no voy a todos. permitir que pongas Algunos en payasos, duda no los todos. procesos de democracia interna de las elecciones de este país. Pero a todo esto, ¿nunca comieron ustedes torta con gelatina? Claro, pues En los gelatina cumpleaños. rosada con gelatina roja abajo. Claro, claro. Vas a saber. Y la tortita, pero esas de panadería. Claro, usted Eso come, sí. doctor. Con una franja de manjares. Yo sí he odiado todo lo que sea gelatinoso, no me gusta. La gelatina me parece aburrida. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque la relaciono con los posoperatorios. Cuando te recién operado y solamente comes gelatina. Señores, vamos a materia. Entremos en materia, por favor. Entremos en materia. Sopa de Ponle pollo y ahí. gelatina. Ponle Entremos ahí en un banner materia, que la gelatina me entremos en parece materia. aburrida. Aquí hay una pregunta. Hasta la producción se ríe de este terrible suceso. Pero en todo caso, volvamos a los temas que el día de hoy conciernen. Y hay una primera pregunta del cual partimos este programa, este episodio, y es si existen verdaderamente los procesos de democracia interna en este país. No, Empecemos la con una discusión, pero antes de llegar a las estafas que son tan importantes, a lo mejor esto también puede ser considerado como una estafa, una democracia interna que no exista. Como la salva. ¿Ah? Está aprendiendo- Así está que aprendiendo- empecemos por ello, ¿ah? Poniendo en duda la convocatoria masiva de la interna democracia A sí. ver, hagamos un review. Y de otros partidos. Hagamos un Y de review otros partidos. de lo que se ha decidido, muchas de estas cosas previas a la democracia interna. O sea, antes de que formalicen la reunión o bien de las primarias o bien de la convención de los burós políticos, ya tenemos al Partido Socialista Ecuatoriano que anuncia a Pedro Granja y Verónica Silva. Me sorprende que Elsa Guerra, que la otra precandidata, no esté ahí. Leonidas Giza también hoy día. Ajá, Anunciada hace rato, Pachacuti. ¿no? 14 de agosto, que es el día de hoy cuando grabamos este espacio, este programa, en donde presenta Leonidas Giza también a su binomio y otros candidatos de la izquierda que incluso ya han hablado de hacer una alianza entre organizaciones de la izquierda, pero dispuestos a ceder, por supuesto. Pues veamos si eso en la práctica verdaderamente Correcto. se da. La fusión. Pero volvamos a la parte de la democracia interna y antes de pasar a las estafas, que es el tema Pero si no principal he de dicho este todavía programa. ¿Quiénes son los nombres Uy, está interesantes? rápido. Veamos el resto, Gonzalo, veamos el ¿sí lo resto. viste? Sí, no, o Está sea, ejecutivísimo. está bien, continúe, maestro Iván, si usted quiere. Pero Veamos el yo resto. pienso que también es importante. La última vez discutimos Iván Saquicela, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, y viene en combo con Marta Rizzo, la presidenta o directora de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Masiva ¿Qué esa hace convocatoria. un juez y una, ¿cómo le podemos decir? Dirigente de la cultura, activista cultural, gestora cultural, me parece A ver, bastante a ver, interesante. a ver. Y recordemos que Iván Saquicela va por el Partido Democracia Sí, porque también corrió su hermano, Virgilio Saquicela, para Asamblea Nacional. Centro Democrático confirma a Pepe Serrano, y como usted dice, estafa, porque todavía no ha habido proceso de democracia interna ahí. Izquierda Democrática está en guerra porque lo quieren coronar a Rabascal, pero de San Blanco y los otros dicen
que es trampa, que lo van a hacer en Manaví, donde Izquierda Democrática ni siquiera tiene sede. Suma puso a PJ Freile y Geraldine Weber, o como le dice don Ramón, Weber. ¿Ya? Amigos sí de Contillería, no sé qué pasó con Ricardo Vanegas. ¿Quién es don Ramón? Don Ramón son de Holder Murrieta, pues. Don Solo Ramón, hay por un don supuesto. Ramón. Unidad Popular, Jorge Escala y Pacha Terán. PSC, Henry Kronfeld y Diana Pasley. Fuertes esas declaraciones de Pacha. Revolución Se lo traigo. Ciudadana, Luisa González y el traidor que no es traidor, Diego Borja. Yo creo que no fue traidor, fue disidente, pero ahora lo han obligado simplemente a aguantar a Correa diciendo que se equivocó en todo y que hizo mal al irse. ¿Y alguien me falta? ¿O esa haya sido la democracia interna, entre comillas, de estos últimos Una días? democracia interna a dedo. No te permito que te expreses así en los procesos democráticos internos de las organizaciones políticas de amplia trayectoria y total construcción ideológica en nuestro país. Impolutas me y faltaba pulcras. ADN, que igual ha puesto a la mamá del presidente de candidata en las listas, que ha puesto a los ministros del presidente candidatos en las listas, y a María José Pinto, secretaria del gobierno, para binomio, ¿no? Mira, yo creo que partiendo de ese que has mencionado, de ese principal binomio, y para mí es uno de los principales, por supuesto, porque es al fin y al cabo es el que está en funciones, y veo a que el binomio verdadero en esto termina siendo Anabel Asín, quien tiene una amplia trayectoria en territorio, política y demás, y quien sumará al proyecto del actual presidente en su proceso de reelección. María José Pinto me parece una selección muy interesante porque tiene una trayectoria empresarial y como técnica en materia de política pública de la Secretaría Técnica de Desnutrición Crónica Infantil, y vemos que esta no tiene esa intención política o ese alcance político que sí lo tenía Verónica Abad en su momento y que creo yo ha sido uno de los principales puntos de asperezas, como lo hemos discutido a lo largo de este programa. O sea, quién sabe, ¿no? Porque algunos vicepresidentes que se han peleado con sus presidentes han salido de sus estructuras. O sea, desde Carlos Julio, que era de la furia velasquista y se peleó con Velasco Ibarra, hasta Moreno, que se peleó con Correa. Pero yo estoy de acuerdo. Por lo menos aquí es una elección que sale de las propias huestes del novoísmo y una figura como María José Pinto que no parece tan politizada y por ende menos propensa a la pelea, ¿no? Yo en este punto, pues en primer lugar, aplaudo, creo que en eso comparto con Gonzalo, si fue lo que señaló, una figura como la de Anabel Asín. Tiene experiencia, estaba antes, más bien me sorprendió que no estuviera en la primera candidatura de estas elecciones transitorias. Pero estuvo muy presente como figura de campaña con las brigadas médicas. Sí, claro que sí. Y al final del día, hay que decirlo, dentro de todo, por lo menos han cumplido, digamos, con el formalismo de sacar los cuadros, incluso los actores que han tenido relevancia. No, sus pues voceros, abogado. ¿no? A ver, son los voceros Formalismo. principales, pero son los voceros principales del gobierno. O sea, por lo menos son personas a las que se le está premiando su gestión. Ya, pero Sae Frisch, le están premiando qué gestión a Sae Frisch. Bueno, ahí podemos, en ese sentido podríamos hablar del hecho de aceptar el cargo, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, ha sido muy cuestionada la gestión de la ministra de Ambiente. Pero lo que sí planteo yo es que por lo menos está saliendo de las personas o del círculo de confianza de esta primera tanda de gabinete, porque insisto, y regresando a la línea que hemos mantenido en estos programas previos al proceso, sí es importante, sobre todo siendo el incumbente del presidente Noboa, que sí le plantea a la ciudadanía cómo va a mutar su estrategia para enfrentar la crisis energética, económica y de seguridad con los nuevos procesos de selección de ministros cuando, si es que es el caso, sea reelegido, ¿no? Correcto. Porque además muchos de esos cuadros hoy van a asumir en asamblea, pues, ¿no? Es correcto. Y que a lo mejor sean parte del motor político durante este periodo de campaña y que puede ser que al momento de llegar a la curul terminen renunciando y cediendo este espacio para volver a la función ejecutiva si es que el presidente Noboa pasa a ser reelecto. Algo que hizo, por ejemplo, el exministro de Gobierno Francisco Jiménez, ¿no? Él estuvo en la asamblea y luego pasó a el Ministerio de Gobierno. Porque han sido las cabezas visibles de este gobierno y eso hay que reconocerlo. Pero no nos desconectemos tampoco de este primer punto para poder cerrarlo y pasar finalmente al tema medular de este episodio. Y es la crítica que deben tener los procesos de democracia interna de todas las organizaciones políticas en este país. Porque lamentablemente se dejan de lado y se dejan casi deshechos los talentos de muchos jóvenes o de mucha militancia que ha trabajado arduamente en fortalecer a las organizaciones políticas con su talento, con su dedicación, con su esfuerzo y que no son considerados para ocupar estos espacios que al fin y al cabo esas ideas y esos principios le convienen al país. Más allá de cuál sea la corriente que estos representan, terminan siendo personas que han entregado a las organizaciones esta postura, ¿no? Esta ideología, ideas, principios y demás que pueden sumar al país. Pero ahí sí, ¿Qué dividámoslo en dos posturas grupos. y qué ideologías? Dividámoslo en dos grupos, ¿no? Aquellos partidos que por trayectoria, pero ni siquiera podríamos hablarlo por ideología, sí tienen cierta estructura de bases, ¿no? Una militancia histórica. Y los otros, pues, como el caso de Democracia, sí que lo conversamos ahorita, que siempre se constituye previa a la elección, ¿no? Claro. Entonces,
ahí sí hay que rescatar, diferenciar, es y verdad. lo que hemos conversado siempre. Ajá. Hay que rescatar la necesidad de llevar la política hacia una militancia activa, generar incentivos tal vez en el Código de la Democracia, ahí sí una reforma, lo hemos conversado en varias ocasiones, para que esa militancia sea por un tiempo determinado, generando estructura ideológica real. Como dice Basabe, 2 años por lo menos afiliación. Al menos, por un Al lado. menos, claro. Y segundo, que su constitución, su financiamiento sea progresivo y sea de los aportes de los mismos afiliados, de tal manera que no sea el vehículo de aquel que llega, financia la campaña y automáticamente es el candidato. Claro, o sea, si los partidos dependiesen, no totalmente, pero en buena medida de aportes de 5, 10, 20 dólares mensuales de su militancia, tendrían mucho más miedo a la opinión de ellos. ¿Ah? Correcto, y que finalmente la camiseta se sude, ¿no? Con trabajo de suela, quemando suela, majando lodo, y no necesariamente te pongas la camiseta simplemente para correr por Y un majando partido. cráneo también. Por ¿no? supuesto, las ideas, el territorio, todo que debe converger en la política para hacer de este un mejor No bajarlo país. mucho. Pero Hay otro tema que está aquí preparado Ujú. también, ¿ah? Para la discusión, que creo que lo quiere introducir, maestro Alemán. sí, por supuesto, y es que concluyo nada más diciendo que las primarias no sean una estafa para quienes son parte de estas organizaciones, sino un proceso que deliberadamente y democráticamente defina a quienes son los sucesores en un proyecto político. Pero vamos a las estafas en tiempo de bitcoins, criptomonedas y cursos para hacerse rico. Múltiples de estos programas se han visto en redes sociales difundirse y es necesario hablar de estos primero para saber a qué nos exponemos, a qué hemos estado expuestos nosotros también en algún momento como experiencia y de qué debemos cuidarnos. Bueno, Yo creo que se saltó el tema de los ministros reciben disposición de no ir a la asamblea. Pero eso Pero trata- ¿sabe qué? No, el Eso texto. dejémoslo para el cierre A la del conclusión, por programa. supuesto, por texto. supuesto. No vi el texto. En este espacio podemos hablar de todo. bueno, siempre fieles pues a nuestras conversaciones originarias, hemos querido también abordar temas importantes para la ciudadanía, cosas que los tengan alerta. Así que para contratos, no, mentira. Y el problema, Casanelo. y lo voy a definir así, la fragilidad en la confianza en nuestro sistema económico hace a nuestra sociedad proclive, la hace vulnerable generalmente a estafas masivas. Y nosotros hemos querido conversar de esto a profundidad porque tiene muchísimos componentes, desde el derecho, desde la sociología, desde la memoria histórica nacional. Y queremos que la gente, más allá de ser una situación a la que estamos expuestos todos hoy, en una época de mucha incertidumbre en lo económico, hay que decirlo, pero que sea un insumo para que ustedes en sus casas, con sus familiares, en el día a día, tengan un mejor control no solo de sus finanzas, sino la capacidad de percibir aquellas cosas que mañana pudieran generar un gravamen irreparable para sus seres queridos o para su propia economía. Y aquí yo quiero empezar a preguntarles a ustedes. ¿Alguno de ustedes ha sido estafado? ¿Los han invitado a esas inversiones espectaculares o no? Yo soy muy desconfiado de las invitaciones que hacen Ok. en ese campo. Tal es así que, bueno, creo que todos hemos recibido el correo del emperador de no sé dónde que quiere donarte $1 millón y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado expuestos a eso, pero yo en mi caso he preferido evitar ello, ¿no? Creo que soy muy cuidadoso como perfil de inversionista antes de dedicarme a este tipo de Como cosas. servicio al público, ¿no? Un hombre bastante sabio, un importante empresario, un día me decía, ten mucho cuidado del compadre, ¿ya? O sea, ya no, aquí no hablamos de la estafa a gran escala, pero sí es importante hablar de la estafa a nivel social a la que estamos más acostumbrados. La estafa del amigo. Cuando alguien viene a decirte, hermano, tengo el negociazo más bacán del mundo y necesito que tú me des tu dinero, piensa que esa persona, para acudir a ti, no fue al banco, no fue a socios previos, no fue a una financiera, no fue al Estado ecuatoriano o alguna de las fundaciones que a veces proveen grants, te buscó a ti, que no pides papeleo. No te estoy diciendo que por eso rechaces eso, pero pregúntate por qué te están pidiendo la plata a ti y no a una institución que sí les va a auditar todas sus decisiones. ¿Eh? Desde luego, y esa es una de las primeras alertas que las personas tienen que tener, pues, ¿no? Porque esto nunca llega con, oye, necesito $5,000 para hacer esto, o necesito $200,000 para hacer esto. No, no, esto es así. Hermano, tengo la oportunidad de tu vida. No pierdas el tiempo más. El dinero se evalúa cada minuto y te estás perdiendo la posibilidad de no trabajar nunca más en tu vida. ¿Qué opinan ustedes de estos conceptos? ¿Son reales? Mira, yo recuerdo La una plata fácil no existe experiencia. de forma honesta. Es correcto, comparto con César. Y yo recuerdo una experiencia y era que te llamaban, me acuerdo tanto de eso, yo estaba a mis 18 años buscando trabajo por todos lados. Y tú veías unos anuncios, te llegaba un anuncio, un amigo que buscaba a otro amigo que quería a ser parte de un sistema en donde lo que hacían era venderte un curso que te aseguraba un trabajo como operador de viaje, una agencia de viajes, algo así era.
Ojo, no significa que todas las agencias estén vinculadas a esto en lo absoluto, pero era una propuesta en específico, era una oferta en específico. Y lo que hacían ellos, su negocio, era venderte todo el curso de preparación, más no tener un trabajo que era con lo que normalmente te captaban. Entonces te decían, compra este curso, te formas y te aseguramos el trabajo. Comprabas el curso, pero finalmente el trabajo nunca llegaba, ¿no? Ojo, no fui víctima, gracias a Dios, de eso, porque me empapé, pero eso pasaba. En el internet hay mucha gente cuyo trabajo es dar cursos y solo dar cursos. Entonces tú te preguntas, ¿no? Este multimillonario no se habrá hecho millonario dándole cursos a la gente para ser millonario. O sea, hay muchas formas de estafa. Hay demasiado de eso. Aquí viene el problema, pues, ¿no? ¿Qué pasa si el que te lo ofrece te muestra una prueba del rédito de la inversión? Si te dice, mira, me acabo de comprar ese carro. O mira, esta es la casa que me compré en 3 meses de trabajo. Y hay algunos así, ¿eh? Sí pagan. Es que ahí viene el tema. Y esto es lo que queremos que entienda un poco nuestra audiencia hoy. Entra el lavado. Por un lado. O el engaño. Y en segundo lugar, y eso hay que tenerlo muy claro, sí, muchas de estas estructuras tienen que jugar con una prueba de confianza. Es decir, te van a enganchar mostrándote réditos, porque hay una capa, y esto ya es muy interesante, incluso en la teoría de las estafas masivas, de los fraudes piramidales, hay una etapa de enganche que más que una víctima, si es que alguna vez se pudiera denominar así, termina pudiendo ser parte o cómplice de esta estructura. ¿Por qué? Porque al primer nivel, sea en un sistema de ventas multinivel, sea en un sistema de captación de fondos con regresos de intereses desproporcionados, ¿sí? En todas estas estructuras, parte de su esencia es captar muchísimas personas. ¿Y qué mejor forma de captar muchas personas que demostrando que algo sí tiene un rédito? Y aquí ejemplos hay por montones. Y muchos de ellos, como los dice César, han terminado vinculados a estructuras oscuras, por decirlo menos. Tenemos el caso de Big Money, de Don NASA, hace unos años. El más insigne del inicio, decía algún amigo riéndose que el mejor ecuatoriano no era Eloy Alfaro, sino que era el notario Cabrera, que murió por los réditos que te pagaba. Millonario. A ver, fue enterrado primero con honras por la gente y luego cuando se dieron cuenta que no había la plata, lo sacaron al cuerpo, pues. Oye, pero yo quiero entender... Para ver si encontraban algo, para ver si estaba muerto. ¿Cómo funciona eso? ¿Y qué rédito genera? O sea, a lo mejor al inicio puede generarte algo de ganancias, pero después de eso terminas entrando en el riesgo de la pérdida total. Y es que esto es lo interesante. Cuando ustedes les hagan un ofrecimiento, lo primero que tenemos que hacer es ir a lo más básico. Vayan a su banco y pregúntenle cuánto le ofrecen a ustedes por su dinero y en cuánto tiempo. Generalmente las tasas van a estar, como para tener un rédito interesante, entre el 8 y el 9%. Ahorita, no, en este momento pueden bajar. Van a ser a 6 meses o un año. ¿Qué te parece entonces? Saca el cálculo y mira si lo que te dice tu amigo corresponde a una tasa del 300%, bueno, una la tasa banca... del 45%, del 35%, y mira los retornos, y ahí tienen ustedes un primer indicador de algo que no anda bien. Alerta. El retorno de una industria, por ejemplo, generalmente año a año, industria sana te da 15, 20, 23% claro antes de impuestos. Y con riesgos. Claro, y con riesgos altísimos y con años fregados, años de pérdida a veces consecutivos. Pero viene gente que te dice, hermanito, en unos meses vas a tener el 30, el 50, el 100, el 200%. Salga corriendo. Pero aquí viene la pregunta. Bloquea el contacto. Porque es lo que dice César. ¿Y por qué la gente no va a la banca entonces? Primero porque la banca ahorita no tiene mucho dinero tanto dinero que colocar. Segundo porque la gente a veces quiere el dinero rápido. Yo creo también que la banca tiene, si bien te da una seguridad mucho mayor que cualquier otro tipo de inversión, pero estos intereses suelen ser mucho más bajos en materia de inversión, ¿no? Porque a lo mejor llegas al 4, al 5% en algunos casos, pero tienes la certeza de que esos valores están ahí invertidos y que los vas a recuperar, ¿no? Claro. Bueno, al menos en nuestro sistema financiero esperaríamos eso. Y también en nuestra memoria histórica. Porque lamentablemente, y eso hay que decirlo, y es algo que hemos conversado en muchos aspectos, el Ecuador tiene una importante herida a partir del feriado bancario en lo que respecta a su confianza en el sistema financiero. Y es algo que ha mejorado mucho. Hoy hay muchísimos mecanismos para asegurar tu inversión. Y esto se lo digo a las personas. La cifra exacta no la tengo hoy. Pero si mañana existiera cualquier problema en una institución bancaria, tienen ustedes que saber que la estructura permite cubrir los depósitos de las personas por encima de $30,000. Debe estar algo así como en $33,000 más o menos a esta fecha. Tal vez un poco más. Y esto es una garantía que hoy tiene la gente, entre otras cosas, para buscar productos financieros antes que recurrir a estas dinámicas. Y se lo decimos a las personas porque hoy la captación masiva en sistemas de estafas irregulares no solo pueden estar vinculados a temas que pueden rayar en delincuencia organizada, en lavado de activos.
sino que además pueden generar un gravamen irreparable en sus vidas. Pero también hay que pensar, ¿quiénes son los perfiles que buscan estas inversiones? No solamente la gente que quiere poner su platita y no confía en la banca o quiere las cosas fáciles o tiene un estándar de riesgo distinto a que el resto de los ciudadanos. También hay gente que viene al revés, está desesperada, está endeudadísima, no tiene suficiente plata para pagar sus deudas, no tiene cómo conseguir un crédito y en la inversión busca una salida que usualmente buscaría con una fuente de financiamiento para pagar sus deudas. Me explico, ¿no? Entonces yo creo que ese es el caso más trágico aún, porque una cosa es perder lo que tú quieres invertir, otra cosa es perder lo que supuestamente te iba a salvar de las deudas que tienes encima. Pero, ¿qué pasa con los bitcoins? Que eso es algo que a mí también me genera mucha duda, Nino. O sea, legalmente y estructuralmente. Por ejemplo, hace unos días veíamos cómo se convocaba a muchas personas a ser escaneado su iris a cambio de un valor, un dinero, y había una entrega de un NFT. ¿Qué significa esto y qué es? Aquí, por ejemplo, la ciudadanía tiene que tenerlo claro. Primero que nada, el Bitcoin, particularmente esa criptomoneda, tiene mucha fuerza, pero porque está avalada por un mercado que sí lo acepta, ¿sí? De hecho, el origen del mercado que lo acepta es un mercado trascendentalmente ilegal, pues, ¿no? El llamado Deep Web. Es el medio de pago de servicios ilegales en el Deep Web. No significa que todo lo que se tramita en Bitcoin sea una actividad ilegal, pero de ahí ganó su fuerza. Y si ustedes se dan cuenta, es una dinámica interesante porque sí tiene una contraprestación en mercado. Pero ¿por qué te pagan en Bitcoin? Muy sencillo. Primero, su trazabilidad es imposible dentro del sistema financiero. Por ende, por lo menos en el caso de Ecuador, es intrazable también para las instituciones. O sea, trazabilidad te refieres a que no puedes conocer su... Tú no puedes saber quién lo está enviando y quién lo está recibiendo, salvo que accedas al historial de blockchain. O que detrás de esto de WorldCoin pero aquí viene Sam Altman, ¿eh? Y aquí viene el tema. El problema aquí no es el dinero, eso no es dinero gratis. Y esto la ciudadanía lo tiene que entender en ese caso concreto, que lo hemos topado. Al entregar tu iris, estás dando muchísima información biométrica que tú no sabes a qué estudios podrían estar asociados, por ejemplo, en cotizaciones de seguros de salud. Pues tú no sabes qué relaciones hay entre el estudio del iris y determinadas patologías que pudieran darle, en su momento, la capacidad de compañías de seguros, por ejemplo, de negar coberturas de cierto tipo de enfermedades en ciertas regiones. No, y tu identificación, ojo. Por otro lado. Porque mira, generalmente te identifican por medio de una foto o de tu huella dactilar. Las huellas dactilares las puedes perder hasta de forma inintencional por el constante trabajo manual, ¿verdad? Tú puedes cambiar de rostro de alguna u otra forma intencional o no intencional, pero cambia pues el iris. Por último te lo puedes tratar de tapar, pero yo creo que es algo más difícil de esconder. Estás dando una cosa tan importante. Es información personal. Una información con la que te puedes identificar con tanta facilidad. Claro. Para que la gente lo vea en perspectiva. Estás dando el hígado a cambio de bitcoins. Es la realidad. Estás es la información dando tu patrimonio personal. genético al final del día. Correcto. ¿Sí? Muy interesante el tema del que hemos ahondado. Sin duda tenemos que pasar en este momento un corte para poder seguir hablando de esto y ahondando mucho más en este campo tan llamativo y que sin duda genera muchas dudas a todos. Así que vamos a una pausa. Recuerden que estas horas extras son posibles gracias a Diario Expreso, pero también pueden ser un espacio para dar a conocer tu marca. Contáctate con nosotros a horasextras@gmail.com y a través de nuestras redes sociales. Pausa y regresamos. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. ¿Estás buscando promocionar tu marca? ¿Ofreces productos o servicios? Este puede ser un espacio para ti. Súmate a estas horas extras. Estamos de vuelta y nos hemos quedado con un tema importante, ¿no? WorldCoin, el escaneo del iris, ¿qué es y qué no es una estafa en este tema? ¿Es merengue o no es merengue? A ver, hay que ser muy claros. Ahí hay un uso inapropiado de datos de carácter personal, que la Superintendencia de Control de Datos todavía no está en capacidad de regular. Lo ha dicho abiertamente su titular, el doctor Fabricio Peralta, porque está constituyéndose por primera vez esta superintendencia. No existe todavía la superintendencia existe, más allá del membrete y del superintendente. Es como lo ha planteado y eso es claro. Ajá. Y lo que hay, si vamos ya a la transacción, es decir, bitcoins por el iris, lo que hay es una desproporción en la información, ¿no? Hay una persona entregando un dato demasiado importante, hacíamos el parangón con un órgano, con el hígado, ¿sí? A cambio de una valoración económica pues totalmente subjetivizada. Lo que eran $20, ¿no? $20 más o menos a valor de bitcoin, pues, ¿no? Claro. No sé cuántos fragmentos de bitcoin. Más creo, pero ¿sabes qué? Se supone que como respaldo detrás de esta estructura que usa compañías locales también, con la marca de WorldCoin, ¿no?
que han tenido sus problemas legales por ahí en España. Igual está una figura como Sam Altman, en teoría, que es el gerente de OpenAI. Eso debería darle confianza a la gente, ¿no? A ver, es que al final del día todo el mundo es un cazador de información en la sociedad moderna. Ese es el currency de la época, la moneda de cambio. Es la información. Esa es la parte que deja de hacerlo orgánico, ¿no? Porque tienes ahí una información biométrica A ver, y ojo, muy personal. Y en esto va a ser muy duro. Y esto lo decía en un libro Clarissa Bellis, The Privacy is Power, decía, cuando tú entregas patrimonio genético personal, no solo estás dando el tuyo, estás dando el Toda tu patrimonio familia. genético de toda tu familia. ¿Ya? Entonces, la gente tiene que entender, yo no lo sé en lo personal, pero es muy probable que la constitución del iris hoy sea un dato interesante que tiene algún grado de relación, insistía yo, en temas médicos, aparte de los escáneres y de las seguridades biométricas que pueda haber, Sí. puede tener una connotación de salud muy importante. Es decir, mañana se puede predecir síntomas o predecir genética a partir del iris y hay personas cuyo iris ya está expuesto en base de datos a los que no tenemos certeza de dónde va a llegar. Bueno, y al final también está con lo que te pagan, ¿no? Pero no es una estafa, ¿ah? Sí, Eso hay que decirlo. No es una estafa, pero mira, por ejemplo, que la Fiscalía General del Estado, yo sé que aquí vivimos todavía en la de piedra, pero la Fiscalía General del Estado sí lo considera una potencial estafa porque dicen que en el Ecuador solo se aceptan los medios de pagos electrónicos previamente autorizados, el dinero electrónico, por supuesto, el dólar, sea físico o electrónico, y se acabó. Así que ellos no reconocen Ahí- las transacciones o creen que hay un peligro en las transacciones que usen Ahí- las criptomonedas. Hay un punto de orden también, porque no se trata de que ellos están transaccionando con este instrumento financiero, sino que lo que están haciendo es entregar un valor a cambio de una información No, si es personal. transacción, pues. No están transaccionando. A ver. Wow, eso es una transacción. Aquí viene la pregunta. Al final del día, y la última vez que yo revisé el Código Civil, permuta hay. O sea, que si quieren decir que eso no es una moneda de curso, al final del día está truqueando los datos por el iris. Pero a por todo- otros datos. Es que al final del día, y ese es el problema de tratar de conceptualizar las cosas o generar seguridades donde no se puede. Con dolor lo digo, incluso había la superintendencia de compañías, ya nos ha acostumbrado a eso, espero llegue este proceso de renovación rápido, ¿sí? A decir que no tienen nada que hacer porque no es una persona jurídica. Ese no es el problema al final del día. El problema es, Andy revisa qué compañías pueden estar vinculadas y qué tipo de financiamiento, por ejemplo, tienen a la hora de generar los soportes, por ejemplo, las transacciones con Bitcoin. Hay gente que genera dudas. ¿Por qué lo cerraron aquí en Guayaquil, una de sus oficinas? ¿Qué Entiendo, hizo el entiendo que municipio? fue una gestión municipal donde no coincidía el tipo de permiso que tenía local con la actividad de la empresa. Creo que fue lo que vi, pero ofrezco revisarlo Ahora, bien. mira también cómo esto Pero pasa. ojo. Ajá. Vuelvo y lo digo, porque aquí queremos ser claros. Ahí hay una desproporción en la información entre lo que entrego contra lo que me dan. Pero una estafa no es. La gente sabía que iba a entregar el iris. Estaba consciente, correcto. Una estafa que además, y aquí quiero ser muy crítico también con las personas que estén de frente a un esquema de estos. Ujú. Si a ti te dicen, mete 5, saca 500, lo que te están diciendo es, haz 100 veces lo que has metido, ¿verdad? Si lo vamos a ver en porcentaje, sale por fuera de todos los indicadores de riesgo que hablábamos antes. Pero además, transforma a quien entrega ese dinero a cambio de interés en un potencial usurero, pues al final del día. Porque estás por fuera, estás generando un mutuo, un préstamo, por fuera de la tasa de interés legal. Entonces, también la ciudadanía tiene que hacer un mea culpa y entender que estas ofertas de colocación masiva de dinero a cambio de intereses irreales también parten o juegan, lo denomina así el derecho penal, con el ámbito de competencia de la víctima, en los niveles de ambición que tienen las personas por fuera de la esfera real de su economía. Y la ciudadanía tiene que informarse en ese sentido. Pero, Nilo, nuestros oyentes tienen que hacerlo. Yo quisiera también aterrizar un poco, si bien es cierto, esto es algo muy, muy reciente y coyuntural de lo que se ha visto, pero vamos a lo histórico, que siguen siendo también formas Ejemplos claros de estafa en la historia del Ecuador. para Pero poder lógico. Ajá, estafar a Lo la gente, conversábamos, ¿no? Lo O decíamos. sea, NASA, el caso de Big Money, el caso de Cabrera y adicionalmente otras formas de piramidación y de Ponzi que aplican A al día ver, de hoy. quiero que se den cuenta de algo. Vamos al caso del notario Cabrera. Con dolor lo decimos. Y lo conversamos en algún momento. Media Fuerza Aérea. Media Fuerza Aérea. ¿Por qué siempre? 6.000 Y oficiales luego de en el tropa. caso de NASA se repite. Ujú. ¿Por qué siempre vemos uniformados en estos esquemas? Dense cuenta ustedes. La jerarquía. Lo Usted lo conversábamos. decía, la jerarquía. Lo conversábamos. Al final del día, ¿cómo es más fácil captar en estas estructuras? Porque, ¿cómo funciona la dinámica? No es muy diferente a la de un banco, les cuento. Lo que pasa es que un banco tiene indicadores de riesgo, tiene capital, Calificación. tiene calificaciones, genera contabilidad y reservas, es decir, tiene un flujo Y una que le superintendencia. y una superintendencia que le permite evitar la corrida, sistemas de seguridad. El mismo Estado entra a garantizar los depósitos. Bueno, pero ahí está el trauma del feriado bancario. La gente dice, el banco ya me estafó. el banco, ya. O incluso en estas épocas, los bancos que a veces, por irresponsabilidad de ellos, a veces porque la gente hace clic donde sea,
no responden cuando se desaparece tu plata en las cuentas. Desde luego, teniendo Entonces, la pólizas gente no confía en los antifraude. bancos. Teniendo pólizas antifraude. Entonces, Claro. sí hay una labor ahí de política pública entre la faceta económica, desde el gobierno, y la superintendencia de bancos por fortalecer la interacción de las personas con el sistema financiero, incluir a las personas del sistema financiero, reforzar esa confianza. Pero también hay un trabajo de la gente, tiene instituciones para hacerlo, para revisar en superintendencia de bancos, en superintendencia de compañías, cuyos portales web son públicos, quiénes son las compañías o personas naturales que le están ofreciendo estos préstamos. Y de lo que se van a dar cuenta, porque hay hasta boletines de las compañías a las que se dedica a hacer esto, expedidos por la super de bancos y de compañías, es que muchas de ellas ya tienen denuncias por estafas, ya tienen problemas con la justicia, ya están siendo observadas por los órganos de control. Lo que queremos decir con este espacio, y lo hemos conversado a las personas, es los principales protectores de su patrimonio contra estos esquemas fraudulentos son ustedes empoderados con la fuerza ciudadana, con la con los ley. portales públicos. Sí. ¿Sí? Y entender también que no todo lo que brilla es oro. Con esto no queremos desincentivar a los emprendedores o a las personas que puedan haber visto una oportunidad, pero hay que entender que muchas veces esa oportunidad deslumbrante es un riesgo. O sea, el banco no es tu amigo, pero el banco existe en un sistema que siempre va a ser más seguro y más... Ya van a decir y que estamos menos- pautados, ¿ah? Están pautados por la- Es que insisto, el banco no es tu Por la amigo. previsora. ¿Te acuerdas? No, el banco no es tu amigo. Yo bromeo y no tanto bromeo, hay un poco verde en eso. A mis amigos banqueros les digo que yo detesto su carrera, pero sin embargo, esas romántico. instituciones Ajá. existen en un sistema que, aunque es injusto, es 1000 veces menos injusto que el mundo de las mafias en las que operan los captadores ilegales, donde nosotros tenemos por lo menos un chance de pelear y acceso a información transparente, como dice Nino. Pero sin embargo, hay que reconocer ese dolor y desconfianza que tiene la gente, porque recordemos que cuando a Don Nazan empezaron a perseguir las autoridades, la gente salió en las calles a protestar y empezó a señalar Porque esperaba su dinero. a los bancos, a la prensa corrupta, al poder, al Estado, a los ricos, ¿verdad? A The Man. Y ojo, que Don Nazan, el héroe del pueblo, que sí les da plata. a ver, y aquí quiero que la gente, quienes nos escuchan, lo interioricen. Claro. No solo es la estafa que pueden generar si hay una corrida, es decir, si todo el mundo retira al mismo tiempo y no empieza a cubrir lo que ofreció. La actividad, dedicarse a captar masivamente fondos, es ilegal si no estás autorizado. Y para estar Primer autorizado punto. tienes que cumplir varios requisitos, sea en la economía popular y solidaria, sea ante la superintendencia de Y bancos. eso por garantizar la seguridad de la gente, ¿no? Para De los empezar, petorristas. si y eres, demás. por ejemplo, un banco, ser una sociedad anónima, tener la autorización por la superintendencia de bancos, cumplir los niveles de capital mínimo que te exige un banco para las operaciones, mantener un régimen el de encaje reservas. correspondiente, etcétera. Entonces, no podemos descuidar la política pública, la participación ciudadana, decir, ¿sabes qué? Sí hay una segregación y una desconfianza históricamente marcada en la banca, en el sistema financiero tradicional. Pero también la gente A tiene ver. que entender que tiene que recurrir a instancias que estén controladas porque el riesgo es muy alto. Yo en esto diría, Pero eso es una locura. No, claro que no, pues. ¿De dónde? ¿Pero de Además- dónde vino el financiamiento original del banco? Ah. ¿Cómo pagaba la gente? A ver. ¿Qué cuenta lo ponía? pero en Y- esto, pero y en es que ahí esto- se suma un fenómeno, porque cuando estaba Claro. el notario Cabrera, sí, no sabemos cuántos de esos flujos pudieron ser de procedencia ilícita, pero hoy, si no llegamos a tener la certeza si uno de estos esquemas a lo mejor es redituable durante mucho tiempo, porque en el fondo está utilizando dinero. Claro. Pero que recordemos tiene quién era Don Nasa, un cabo o sargento, en todo caso un clase de las Fuerzas Armadas, donde operaba en Quevedo, Mi de un clase. cuartel importante de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas, militar, al igual que el notero Cabrera, que era un civil, pero que operaba con militares, principalmente de la Fuerza Aérea, y que tuvo contacto con las Fuerzas Armadas en Nasa a través de su primo, que era un general. Tú decías, y yo quisiera que desarrollemos un poco más esa idea, ¿qué pasa en las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa en la fuerza pública que son tan propensos a caer en estas estafas y en estas estructuras de captación ilegal? A ver, ¿cómo yo lo he analizado históricamente? Primero, nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo en el periodo de retiro de los diferentes miembros, no sean de tropas, sean oficiales, tienen un excedente de liquidez importante, su famosa liquidación final, ¿no? Y claro, una de las grandes... Y eso se puede generalizar a todos, no necesariamente un segmento en específico, sino al que tenga el excedente de liquidez que quiere invertirlo, ¿no? Sí, sí, claro, pero Ajá. hay que ser claros y hablamos de esto. ¿Por qué en Fuerzas Armadas y en Policía? Porque sí tienen ese excedente de liquidez en el retiro. O sea, les pagan de contado en función de su régimen de seguridad social un valor bastante alto de contado. Y claro, empieza el dolor de la inflación, pues, ¿no? ¿Cómo hago que ese dinero no se deprecie en el tiempo? Porque es con lo que vivo el resto de mi vida. Tú estás retirado como oficial de Fuerza Aérea, oficial de Fuerzas Armadas, promedio, dependiendo, entre 45, 55, 60 años. Entonces, empieza ese excedente y claro, el que te dice, oiga,
meta y le doy al 30 en un mes, en 2 meses. Te promete el sueño, claro. Estás matando inflación a 5 años. Y gozan de república. Ah, claro. Además era una figura, pues vamos al caso del notario Cabrera, una figura de relevancia. El otro al final del día, y regresamos a eso, al final del día tuvo su grado y tenía el grupo de personas a las que le generó confianza, porque luego vamos a la faceta jerárquica. Tú inicias con el excedente de liquidez y luego empiezas a llamar a tus subalternos, a la gente con la que históricamente compartiste. Y pues se sienten compelidos a ir contigo. Como en el marco del común, llamas a tus amigos y demás. O sea, pasa en las sociedades. Es toda una red la que se va formando. Está maximizada en Fuerzas Armadas. ¿Sí? Y lo hemos visto. De los más fuertes escándalos los hemos visto lamentablemente involucrar a nuestras Fuerzas Armadas. No todos podemos decir que con desidia, con intereses de ambición. Algunos con la intención de tener un segundo fondo, un tercer fondo, una mejor situación para su familia. Pero lo que nos damos cuenta al final, y yo se los digo, es en la política pública, es que somos propensos a esto porque no tenemos una integración financiera y económica plena. La gente no accede a servicios financieros de calidad, la gente no confía en los bancos, como lo hemos conversado aquí, y eso los hace vulnerables. Y no confían en sus propias instituciones. Bueno, estamos yéndonos ya a la seguridad social, pero, por ejemplo, en el IFA hubo una pelea por cómo se designaban los miembros de su directorio hace un tiempo. En el ISPO no podemos olvidar la estafa de Cevale y cómo le entregaron la plata a un man al que apodaban el mago. O sea, ya por ahí las autoridades del ISPOL muy equivocadas, ¿ya? Entonces los miembros de la fuerza pública dicen, pero miren, y ahí mi plata por las vías regulares igual desaparece. Y en el caso ISPOL hay que decirlo con dolor, una superintendencia de compañías en lo que respecta a los valores invertidos, que lamentablemente no estuvo a la altura del control. No hizo su Eso trabajo. le costó, de hecho, en su momento al juicio Esto nos lleva a múltiples conclusiones, sin duda, y sería importante poder ahondar en esta, sobre todo para generar una recomendación a la audiencia que nos sigue en esta tarde, en esta noche. Porque una de ellas sería, cuando se trata de tu dinero, no los pienses 1 ni 2 veces. Piénsalo miles de veces para saber a dónde destinarlo. Porque al fin y al cabo, lo que podría pasar es que por exagerar esa ambición de ganar un interés, termines perdiéndolo todo. Esa es una de las conclusiones que creo yo debemos tener en cuenta. ¿Qué más podríamos decirles? En segundo lugar, hay portales públicos con información de acceso inmediato sin necesidad de recurrir a un abogado. Y se los dice un abogado para contratar. No, mentira. Tienen el portal de la Fiscalía General del Estado. Tienen el portal del Consejo de la Judicatura para revisar las causas que pudieran estar abiertas por estafa o por otros delitos conexos. Tienen el portal de la Superintendencia de Compañías y Bancos, donde pueden acceder a boletines de empresas no capacitadas o no legalizadas para realizar captación. Por favor, protejan sus inversiones, revisen esto, busquen expertos, busquen si van a hacer una asesoría, si van a hacer una inversión de este estilo, asesoría calificada en consultores de inversiones, en abogados, vean la legalidad del asunto y siempre tengan cuidado. No existe camino fácil en la búsqueda de inversiones. Sí hay mucho que hacer en las entidades de control y mucho que hacer en la política pública. O sea, en la Junta de Política Monetaria y Financiera tiene que ver cómo facilita esto para la ciudadanía. Esto era un poco lo que queríamos conversar. Lo hemos sacado muy interesante nosotros sí, y esperamos que este sea un aporte atemporal, no solo de este 14 de agosto del año 2024. Sino que peregne en las redes sociales, por supuesto, para su consumo y aprendizaje, y por qué no para compartirlo también. Pero vamos a ciertos puntos que nos quedaron pendientes del tema político, de la coyuntura, para el cual pasaremos primero un video que producción se cargará en este momento. Veo que se victimizan mucho, o le intentan victimizar mucho a la señora. ¿Usted sabe cuánto gana la señora en Israel? ¿Alguien ha preguntado alguna vez cuánto es el sueldo? ¿Cuánto es el sueldo? $17.800 al mes. O sea, ellos no tienen el sueldo de vicepresidenta, sino de embajadora. No, señor, ahí está. Esos son los datos, por si acaso, ¿no? Entonces también aquí no es que hay pero el presidente le mandó, hermanitas pues, de la embajadora. caridad. Sí, claro, pero por eso... Ese es un tema que no está en discusión. Al final del día el gobierno la pero puso es bueno en el que se cargo en el sepa, que está. porque creo que eso no se sabe. Ay. Miren, no sé si hay que quedarnos en estas declaraciones recientes. Ya lo hicieron enojar a César. O incluso Lo hicieron enojar a César. invocar a la hemeroteca, ¿no? Porque también hemos tenido recientemente a Esteban Torres diciendo que se le paga un sueldazo para que Fariso Vera le haga acuerdo. Oiga, pero ustedes se los pagan porque ustedes le mandaron allá. A él, en otro momento y en otro caso que hablaremos en breves minutos, diciendo que los ministros no irán a la asamblea, y él hace unos años tuiteaba de que los ministros debían ir a la Asamblea Nacional a rendir cuentas. Y yo me pregunto, con la habilidad y la capacidad que tiene Esteban Torres, ¿cómo hacía tanta papaya? A mí me llama mucho la atención la forma en la que él responde a la entrevista, ¿no? Por un momento se pierde, coge el teléfono celular, se queda en el teléfono, responde muy despreocupado del tema. Claro, su lenguaje verbal comunica una posición algo... ¿De incomodidad? Más que incómodo, algo de prepotencia, ¿eh?
Así que, bueno, sí. también hay que recordar cuál fue la posición de él en los gobiernos anteriores, estando él en la Asamblea, porque también se conecta esto con lo que está pasando en la Asamblea y esa disposición de que no vayan los ministros a la Asamblea. Ahora, no era una entrevista cómoda, eso hay que tenerlo claro. Por supuesto que no, Y algo claro. que hay que rescatar por lo menos es que ha afrontado las vocerías incómodas el ministro Torres. Eso hay que decir. Eso hay que reconocerlo, es correcto, sí. Es a comparto. quien le toca ir y... No, él está en la trinchera todos los días. Por eso es que me sorprende que cometa tantos errores. Porque él es el más curtido ahí. Sí, pero insisto, es Ujú. difícil salirte de esa pregunta, de esa retórica. Es un tema complejo. O sea, y También está puede ser la actual. línea a la que le han obligado a asumir desde arriba, A ver, ¿no? y ojo, y algo, Es que hay, imposible y algo que defender. hay que reconocer. Yo siempre llamo también a ver las cosas con frialdad. Sí, sí, claro. Con toda la discusión que hay alrededor, con todo que han hecho alegaciones el expresidente, por ejemplo, que tiene que verlo Contraloría, igual hay que reconocer que ante la alerta inminente de ataque, que todavía creo que no se consuma hasta este momento que lo estamos grabando, sí, de todas maneras hicieron la gestión para sacarla del lugar. Eso hay que reconocerlo. Pues peor hubiera sido que digan, no, Tarde, han mandado pero- un búnker. pero pues, bien. ¿no? Claro. Sí. Tarde, pero correcto. Ahora, tienes un vocero que afronta la discusión, que afronta el mensaje, que dice las cosas como son, porque esto de decir Como que los son. ministros reciben la disposición de no ir a la Asamblea, al fin y al cabo, no sé si alguien más lo habría dicho. Creo yo que no es lo más sano que exista esta discrepancia entre el Ejecutivo y la Asamblea, porque ya lo hemos vivido antes y sabemos lo que esto genera, pero no deja de ser un tema que nos permite conocer cuál es la relación que estos tienen actualmente, ¿no? Bueno, es que es evidente, pero de nuevo, hablemos de la relación de Esteban Torres con Esteban Torres. Con Sí, él. Sí, señor. El 24 de agosto, mira tú, mismo mes del año 2021. ¿Qué decía? Primeros Cuéntanos. meses de gobierno Lazo. Los ministros de Estado tienen la obligación de responder las veces que sean ante comisiones y ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Las veces que ¡Ah, sean. caramba! La Asamblea no es ninguna comisaría de meros trámites de nadie. Es que Esteban Torres Dixit. Y yo luego le- viene y dice que ya los ministros no van a comparecer porque es persecución. yo les decía a ustedes, ¿Es doble discurso eso? me parecía que hace unos años Es el poder. fue precisamente el gobierno del presidente Lazo que en el momento tuvo una proscripción de acercarse a las comisiones. Fue Sí, justo en señor. la primera crisis legislativa, puede ser, Sí, señor. ante el Sí. rompimiento del pacto, ¿verdad? Ah. Pero yo les soy sincero, yo de política no sé. Por eso vengo a Siempre aprender de lo ustedes. dijiste. Pero, doctores, Pero eres un ciudadano que la vive a diario, amigo. La padeces, como todos nosotros. Así que por eso hay que analizarla y pensarla. yo también. soy un aprendiz de ustedes en este sentido. No. Pero, no, la verdad, lo que también vemos Ajá. ¿sí? es una posición de fuerza previo a la elección, ¿no? Poco Ujú. decir, oiga, yo no tengo que irle a rendir cuentas a gente que está deslegitimada y que dentro de poco pues, va a ser Deslegitimada, recambiada. baja popularidad. Pueden pensar eso. Y es la misma línea del macho, ¿no? Que ha ido adoptando el presidente con sus gobiernos hace unos meses. Ahora, vemos una asamblea que tiene a alguien en la cabeza, candidato a la presidencia de la República, versus un gobierno que también busca nuevamente reelegirse. O sea, ya Es de que por sí está- hay una discrepancia electoral ahí. Seamos sinceros. Más hasta- que de funciones del Estado. Sobre la base de esa noticia, hasta la crisis de eventual sucesión en la Asamblea sí le está quitando fuerza. Porque la misma Asamblea está implosionando, y parece mentira, Ujú. por el dominio de, ¿qué será? 3-4 meses. Claro. Ah, Entonces, al final del día creo que ya no va a ser un espacio de tanta fricción. Creo que ha perdido incluso intensidad la noticia de los juicios políticos que habíamos visto. Es correcto. Ya la gente se está centrando en los binomios, está haciendo el cálculo para el próximo año, está en lo comunicacional. O sea, creo que es un mensaje más que realmente una realidad de estar. Y al día de hoy, conectados lo del a contencioso las electoral comisiones. que está en Que es el en tema, apogeo, ¿no? es el tema del momento, ¿no? Pero realmente, pues ahí me ilustrarán ustedes. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, Bueno, veremos vamos a en el próximo concluir, ¿no? programa. Bueno, Nino, ¿y qué nos has traído esta vez? Te extrañamos la vez pasada, hermano. ¿No tenías tus figuras de acción, tus juguetes por acá? Amigos. Tienes una bodega, Qué bueno supongo, que lo ¿no? Un santuario. ¿Cómo es? Bueno que lo preguntas, Gonzalo. El santuario, sí. Es un lugar, un espacio de recreación. ¿De qué tipo? De figuras de acción, de manga, de cómics, de libros. También están invitados A ver, ya muchachos saben de la que producción. cuando un capítulo llega a los 10.000 views, lo comprometemos a que nos hagan un tour del Man Cave, un live stream del Man Cave para mostrar eso. O al hacemos un público. capítulo ahí, pues. Están invitados, muchachos. De- Ahí en el vamos. Man Cave. Sino que What's pasan los that, aviones. Mr. Férez Cordero? Pasan los aviones. Pero ahí están. Subtítulos, por favor. Hemos traído a Batman, a Bucky. Bueno, ¿y esto Un qué es? fútbol Solo, americano. solo compártenos específicamente estos dos juguetes nuevos que has traído y la máscara. A ver, te ¿Estuviste comento. luchando? Estamos en... No, bueno, ustedes saben... En las noches eres luchador. No, pero una de las características que me ha acompañado toda mi vida, amigos, qué bueno que lo preguntan, de cara al Ferragosto, siempre ha sido la lucha libre. Es realmente interesante. De hecho, hay un video muy interesante que les recomiendo a ustedes.
de un youtuber que se llama Super Apache Wolf, que dice Why You Should Watch Wrestling. Y es muy, muy interesante, porque te plantea que la lucha libre al final del día, falsa, actuada, como lo quieren decir las personas, es lo más parecido al entretenimiento y a la política que tienes, porque al final del día tienes un montón de personas que interactúan en tiempo real con las reacciones de las personas. Y es un show tremendo. A mí me encanta. O sea, Donald Trump estuvo en la WWE ahí con su amigo Vincent Kennedy McMahon, que no me lo mencionaron en el capítulo de la cancelación. Eso me lo llevo en el alma. Me dolió. Bueno, pero ese sí merecía ser recontra cancelado de todas las formas. Pero podemos hacer otro programa para hablar de. Podemos hacer otro programa para hablar de lucha libre. Un tema interesante, sin duda. En todo caso, antes de cerrar, una última pregunta. ¿Alguna vez usted ha soñado en medio de un juzgado con hacerle un suplex al juez de primera instancia? Sí, doctor. Esa pregunta fuerte, ¿ah? Caramba. Pero no. Nunca lo he calentado que quiere saber que romper la mesa con la autoridad. No, él respeta el para Estado. impetrar justicia. Respetuoso el Estado de Derecho. No, eso es imposible, te digo, César, porque primero tú comprenderás que los juzgados ecuatorianos están llenos de cordialidad, de jovialidad, no se escuchan gritos, no se escucha nada, pero no, eso ha sido lo que más risa nos ha causado este programa. No sé por qué. Luchamos por la justicia. Pero bueno, señores, y a toda la audiencia, muchísimas gracias por vernos esta noche. Porque como lo saben, hasta aquí llegan estas horas extras y hago la voz como Gonzalo. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos encuentran como @horasextrasS en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Regresé. Hasta la próxima.